bendiga en esta tarde. Busque usted la palabra del Señor en el libro de San Mateo capítulo 20. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario el día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a sus mayordomos, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron un denario, cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga del día, el calor. Él respondió y dijo a uno de ellos, amigo, no te agravio, ¿no te conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. La palabra para esta tarde nos habla en el libro de Mateo acerca del trabajo de la viña del Señor. Quizás hoy en día estamos todos paralizados, ¿cierto?, por lo que está sucediendo y nadie se está presentando a la viña del Señor, ¿cierto? Por lo que estamos haciendo a través de las redes sociales es como para mantener, ¿cierto?, a la iglesia del Señor con una provisión, ¿cierto?, con la palabra de Dios para que no le falte la palabra, para que no se desanime, no se desaliente. Pero la palabra en esta tarde nos habla acerca de un hombre que sale a buscar trabajadores para que produzcan en su viña, ¿cierto? En ese tiempo eh, no había cuarentena, así que tenían que ir a trabajar a la viña. Y el Señor nos ayude para que podamos nosotros entender de que es bueno trabajar en la viña del Señor, es bueno, eh, así como nosotros nos gusta pedir la ayuda de parte de Dios, ¿cierto? Cuando hay alguien enfermo, cuando hay alguien pasando una dificultad en nuestra familia, cuando nosotros mismos estamos pasando por dificultades, nos inclinamos ante Dios para pedir que nos ayude. Así también es bueno hacer la labor que el Señor nos envía a hacer, la cual es predicar, la cual es entregar su nombre, el conocimiento, para que otros también puedan llegar al Señor, para que en su mente, en su corazón, de aquellos que no le conocen, pueda estar por lo menos un mensaje que les ayude en el momento de dificultad a acercarse al Señor. Entonces, ¿cómo lo hacemos esto, cierto? A través de la historia nosotros podemos ver que Dios se ha presentado tanto a hombres importantes como a hombres que son muy poco importantes. Si usted analiza la historia, podemos ver que en el libro de Daniel, cierto, se menciona a Nabucodonosor, rey de Babilonia, el cual a través de un proceso, cierto, que Dios impuso en su vida, pudo entender él que no había otro Dios más grande que Dios al cual los israelitas servían. Nabucodonosor, ¿cierto? Lo entendió primero y lo vio a través de cuando envió a los jóvenes a que fueran quemados en el horno y dijo que los atasen y prendiesen 7 veces, pusieran más calor en el horno, 7 veces más que lo hacían normalmente. Entonces dice que al momento que los guardias de su ejército tomaron a estos 3 jóvenes atados, ¿cierto?, para tirarlos al horno, dice que antes de tirarlos los guardias fueron quemados y ellos cayeron al horno. Y dice que en el horno se paseaban 4 personas. Y dice que el aspecto del cuarto era semejante a los hijos de los dioses. Entonces Nabucodonosor le dice que salgan de ahí. Y lo único que se había quemado de estos jóvenes eran las ataduras que le había puesto el rey. ¿Por qué? Porque cuando nosotros conocemos a Dios, lo único que se quema en nosotros son las ataduras que el enemigo había puesto en nuestra vida. Dios vino para libertar al hombre, Dios vino para darle sabiduría, entendimiento, conocimiento. Dios vino al hombre para que el hombre pudiese realizar la labor que Dios había puesto en sus manos. Entonces, cuando usted se pregunte cuál es la labor que Dios ha puesto en sus manos, usted analice su vida, analice para lo que es bueno. Muchas veces nosotros dejamos pasar nuestra vida sin entender que Dios ha puesto cosas en nuestras manos que nos ayudan
y nos podrían ayudar a ayudar al prójimo, ¿cierto? Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, dice la palabra de Dios, pero sin embargo cada uno busca el beneficio propio cuando logra entender para qué ha sido puesto en esta tierra, ¿cierto? Cuando alguien descubrió la energía atómica, no lo hizo para que mataran a su prójimo, no lo hizo para que atacaran a otro pueblo, sino que hubo una persona que dijo, esta es una gran arma que nos va a ayudar a doblegar al enemigo. Y así fue como fue creada la bomba atómica, ¿cierto? Y destruyó Hiroshima y Nagasaki y hasta los días de hoy esas provincias, esas ciudades no se pueden ser utilizadas porque la radioactividad ahí no permite que haya vida. Entonces, cuando Dios pone la inteligencia al hombre, no era para que el hombre destruyera lo que él había creado, no era para que el hombre destruyera el mundo, y así ha sido hasta hoy por el egoísmo que hay en el corazón del hombre. Quizás usted diga, los egoístas son aquellos que están en el poder, quizás usted diga, los egoístas son aquellos que son dueños de las empresas, pero si nosotros analizamos, ¿cierto?, nuestra vida propia, si nosotros analizamos nuestra forma de ser, quizás vamos a encontrar que también en nosotros existe, ¿cierto?, la misma crueldad, quizás existe también la misma desigualdad, ¿cierto?, en el trato a los demás. Si yo no respeto, si yo no trato bien, ¿cierto?, a mi prójimo, ¿cómo espero que después me traten bien a mí? ¿Cierto? Cuando yo hablo mal de una persona sin siquiera conocerlo, cuando yo vierto, ¿cierto?, cosas negativas sobre alguien porque la he visto en redes sociales, pero a mí no me consta que sea verdad lo que se habla de esa persona, entonces yo estoy actuando igual que el más malo de esta tierra. Entonces, por lo tanto, yo le pido a usted que usted analice, ¿cierto? Si está, porque usted es creyente, porque si usted está viendo esto es porque usted cree en Dios, porque usted ha recibido a Jesucristo en su corazón, porque usted ha dicho un día sin que nadie le dijese nada, usted dijo, yo voy a servir a este Dios, yo voy a seguir a este Dios, así como un día Nabucodonosor, que era tan grande, ¿cierto? Era un rey, y dice que no ha habido otro rey más grande en esta tierra que Nabucodonosor, ¿cierto? Quizás después el que tuvo más esplendor y gloria fue el hijo del rey David, ¿cierto? Pero si nos vamos, ¿cierto?, a la escritura, dice que no hubo otro imperio más grande que el imperio del rey Nabucodonosor. Entonces, eh, este hombre tuvo que entender que Dios era por sobre todas las cosas. Cuando usted va a la escritura y usted analiza lo que dice, ¿cierto? Si usted me acompaña, podemos buscar en el libro de Daniel, saltar un poquito, ¿cierto?, lo que estamos viendo acerca de la viña, porque es importante entender que a Dios no solo lo necesita aquel que tiene escasez, no solo lo necesita aquel que está pasando por momentos difíciles, por dificultades económicas, sino que también lo necesita aquel que está, sobre todo aquel que está en el poder, aquel que tiene mucha responsabilidad sobre sus manos, ¿cierto? Entonces, si Él lo necesita, ¿cuánto más nosotros que tenemos necesidad día a día? Mire, solo le voy a leer la última parte de lo que Nabucodonosor dijo cuando Dios ya trató con él, ¿cierto? Cuando él estuvo paciendo, ¿cierto?, en el bosque como animalito comiendo de la hierba y su cuerpo lo rociaba, ¿cierto?, Eh, el agua que caía en la mañana, ¿cierto? Dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Cierto? Eso no ha cambiado hasta el día de hoy. Sepa usted que todo lo que pasa, que todo lo que se ha vivido, un día Dios nos llamará a dar cuenta por todo lo que hemos hecho, ¿cierto? Por todo el daño que se ha provocado, ¿cierto? Aquellos más grandes tendrán que dar cuenta más grande, aquellos más pequeños como nosotros tendremos que dar cuenta también. Pero usted debe entender, ¿cierto?, que aquello que se vivió en ese momento, Nabucodonosor pudo reconocerlo, ¿cierto? Y el rey que vino después, el rey que vino en el imperio medo-persa, cuando vio que Daniel había sido salvado de las fauces del león, pudo entender que Dios era un Dios verdadero, pero Daniel había hecho un trabajo en él. Él dice que cuando Daniel fue echado al pozo, le dice que él guardó ayuno, ¿cierto? Ayunó y no comió nada, ¿cierto? Y oró, ¿cierto?, al Dios para que guardara a Daniel de los leones. Entonces, cuánto más nosotros, ¿cierto? Si ellos fueron grandes, ¿cierto?, para los hombres, a los ojos de los hombres ellos fueron grandes, cuánto más nosotros necesitamos a Dios y necesitamos humillarnos ante Él para que Dios nos engrandezca delante de los demás, no para nuestra vanagloria, sino para que el nombre de Dios sea engrandecido en esta tierra. Entonces, ¿cómo podemos engrandecer, cierto, un reino si no trabajamos, si no hacemos, si no cumplimos la labor que Dios necesita de nosotros? Dice en la palabra de Dios que este hombre salió a buscar gente para trabajar, ¿cierto? Para la labor de las viñas. Quizás en las viñas se hacen muchas cosas,
¿cierto? Y quizás una de las cosas que llama la atención, ¿cierto? Es que cuando empezó a pagarle, fue a buscarlo a distintas horas. A uno lo fue a buscar muy temprano por la mañana y lo llevó a su viña a trabajar. Dice que otro fue a mediodía y otros un poco antes de terminar la jornada laboral. Pero al momento de pagarles dice que a todos les pagó por igual, que fue un denario. Entonces, lo que eh, los primeros que llegaron en la mañana dicen, nosotros soportamos todo el calor eh, y todo el trabajo que hubo durante todo el día y nos pagó igual que aquellos que llegaron una hora antes de terminar el trabajo. Quizás si le hubiesen preguntado a los que llegaron a mediodía también hubiesen reclamado, porque ellos estuvieron también durante toda la tarde trabajando. Pero usted analice lo que quiere decirle Dios a estas personas y es lo que quiere decirnos a nosotros. No hay una paga mayor, ¿cierto? Para el que trabaja en la viña del Señor, sino la salvación y la vida eterna. El reconocer que Dios está por sobre todo, el reconocer que nosotros necesitamos a Jesucristo, nuestro Señor, para poder encaminar nuestro camino y llegar a la salvación y la vida eterna. Ese es el pago, ¿cierto? Por nuestra labor. Eso es lo que Dios está pagando al hombre, si el hombre reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador. Porque nosotros solo no podemos, ¿cierto? Pagar por nuestra alma. Dice, ¿qué podremos dar por nuestras almas? No hay, ¿cierto? Si vale más que todos los tesoros de este mundo. Por lo tanto, ¿qué podríamos dar nosotros para poder redimir nuestra alma? No podemos dar nada, sino que solamente acogernos a la gracia que Dios pone para poder salvarnos. Entonces dice la palabra, y habiendo convenido con los obreros en un denario el día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, también vosotros a mi viña, les dijo, id también vosotros a mi viña y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. ¿Cierto? Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, salió y halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿qué estáis haciendo todo el día desocupados? Y le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id vosotros también a vuestra viña y recibiréis lo que sea justo. ¿Cierto? Y encontramos en las iglesias que hay de todo. Pues. Hay gente que ha nacido, ¿cierto?, en la iglesia, sus padres eran cristianos y ellos estuvieron siempre en la iglesia. Y después se hacen de edad avanzada y ellos han permanecido siempre en la iglesia. Entonces, ¿qué más pueden percibir? Quizás la salvación y la vida eterna, ¿cierto?, sea lo único que ellos puedan percibir, pero ellos quizás no entienden, no han visto, no han recibido en su corazón que ellos han recibido el beneficio de Dios durante toda su vida. Durante toda su vida fueron guardados por Dios, durante toda su vida han sido protegidos y provistos por el Señor. Entonces, ¿qué mejor pago que ese para nuestra vida, para nuestra descendencia? ¿Cierto? Y otros quizás llegaron al momento de pasar por alguna dificultad, quizás llegaron a los 20, quizás llegaron a los 30 años, quizás a los 40, a los 50 años. ¿Cuánta gente hay que un poco antes de partir del escenario de esta tierra los va a visitar, ¿cierto?, un pastor o un hermano y le hace la confesión de fe y ellos reciben al Señor como Señor y Salvador en su vida? Y lo puede ver usted, ¿cierto? Su rostro da testimonio de que su rostro, ¿cierto?, que en un comienzo está triste, ¿cierto?, cansado, cuando reciben al Señor de verdad en su corazón, ese rostro descansa, ¿cierto? Y cuando parten a los brazos del Señor, entonces en ellos se ve una cara distinta, ¿cierto? Como si hubiesen rejuvenecido. Pero todo esto es para aquel que cree, ¿cierto? No se ponga usted a discutir con qué es cierto o qué no es cierto, porque en eso no hay ganancia, sino que dice la palabra de Dios que nosotros debemos creer a las promesas de nuestro Dios. Entonces, si Él nos promete salvación y vida eterna, entonces nosotros debemos creer que así es. Eh, Cuando ellos van a la viña, ¿cierto? Cuando este Señor le hace la comparación, no tenemos otra forma de poder nosotros explicar el trabajo, ¿cierto?, que requiere la viña del Señor. Hay muchas formas de trabajar en la viña del Señor. Hay muchas cosas que se hacen en la viña del Señor, pero quizás la más conocida sea predicar la palabra de Dios, sea el entregar el mensaje de salvación y vida eterna. Después está, ¿cierto?, el poder ir estudiando la palabra de Dios. No siempre es sencillo poder entender la palabra de Dios. La palabra, hoy día yo estaba preparando un mensaje acerca del libro de Daniel, en donde hablaba de los tiempos que se vienen, ¿cierto? Nosotros estamos viviendo el tiempo en donde ya estamos en los pies de barro. Dice que después de en los pies de barro mezclados con hierro, dice que es cuando viene la roca que golpea a esta imagen, a esta gran estatua, ¿cierto? Y,
y ya no queda más recuerdo de aquellos imperios que hubieron, ¿cierto? Si nosotros hacemos un pequeño resumen, lo primero fue el imperio de Babilonia, en donde yo les hablaba de Nabucodonosor, luego viene el imperio medo-persa, luego el imperio griego y después el imperio romano. Y hoy en día está, ¿cierto?, la unión del barro y el hierro, que son los pueblos de Europa, conocidos como la Unión Europea en estos días, en este tiempo, ¿cierto? Entonces dice que en este tiempo es donde esta roca grande golpea, ¿cierto? Y se hace un monte gigante, y eso hace alusión, ¿cierto?, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos nosotros preparados para poder recibir al Señor en nuestra vida? Si usted tiene dudas todavía, no es tiempo de que usted reciba al Señor en su corazón, no es tiempo de que usted cambie su forma de ser. Quizás muchas veces lo que estamos viviendo hoy en día, ¿cierto?, nos quitan las ganas de poder hacer cosas, nos desaniman, nos desalienta, ¿cierto? Porque el no poder salir de la casa, el no poder hacer otras funciones, ¿cierto? Como que va desgastando a la persona, va desgastando su mente, va desgastando su ánimo y nos debilita. Entonces, estos hombres, ¿cierto?, que fueron llamados a la viña del Señor, tenían que haber estado contentos, porque, eh, ¿por qué? Porque no tenía que haber habido el egoísmo que había en el corazón de ellos. Quizás sea solo una escritura para ilustrar, ¿cierto?, lo que es la salvación y la vida eterna. Pero ¿cuántas veces hoy en día en nosotros dice la palabra de Dios que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Y eso está lejos de nuestro parecer. ¿Por qué? Porque la tecnología, las comunicaciones, nos llevan a un lado totalmente contrario. Dice que nosotros debemos ser mejor que el otro, ¿cierto? Cuando nos ofrecen la educación, ¿cierto? Estudie en el instituto tantito porque usted va a ser el mejor profesional, ¿cierto? Entonces nos llaman a ser individuales o individualistas, ¿cierto? A preocuparnos por nosotros, pero ¿qué hay de los demás? Si la sociedad se compone por un total, si es como el cuerpo, ¿cierto? Si yo tengo una parte dañada de mi cuerpo, eso va a resentir a todo mi cuerpo, ¿cierto? Si a mí me duele la espalda, si me duele la columna, entonces yo no voy a poder trabajar bien, no voy a poder hacer bien mi labor, no voy a poder pensar bien porque voy a estar adolorido. La sociedad también, si la sociedad está fallando, entonces no puede funcionar bien la sociedad porque el resto de la sociedad va a andar preocupado, va a andar con miedo, ¿cierto? Sí, podemos ver hoy en día que hay mucha gente que está en las drogas, ¿cierto? Que podemos ver que hay mucha gente que está sumida en el mal, ¿cierto? Que no le importa quitarle eh, lo que tenga su prójimo, ¿cierto? Que no le importa robar para vivir. Entonces vemos que es una sociedad enferma, en donde la gente no solo es enferma aquel que lo hace, sino que también anda con miedo a aquel que participa de esta sociedad, ¿cierto? Todos nosotros. Y la palabra de Dios nos habla en este día de que el Señor nos vino a llamar a distintas edades para su reino, nos vino a traer a distintas edades, pero lo importante de entender es que nosotros debemos trabajar por la viña del Señor. La viña del Señor es este mundo, ¿cierto? En donde está la gente ahí para recibir la palabra de Dios, pero falta quien la entregue, falta quien haga, ¿cierto?, la siembra, falta quien la riegue, falta quien haga, ¿cierto?, la revisión, si están creciendo o no están creciendo, ¿cierto? Quien le lleve una palabra de aliento a aquel que la necesita. Y entonces la palabra del Señor nos habla en esta tarde de este Señor que invitó a trabajar a estas personas que necesitaban, ¿cierto? ¿Quién no necesita trabajar hoy en día? Cuando la crisis económica, ¿cierto?, pareciera estar golpeando las puertas de nuestro país, y no solo de nuestro país, sino que a nivel internacional. Con esto que está pasando, ¿cierto?, dice que se viene una gran recesión. Entonces, esta palabra también viene a ser actual, ya que nos dice la necesidad, ¿cierto? Aquí dice que hay muchos esperando recibir un trabajo y el Señor, ¿cierto?, vuelve a distintas horas y ellos están esperando ahí que Él los llame a trabajar. Y el Señor los llama, ¿cierto?, a distintas horas y les paga lo mismo a cada uno de ellos. Entonces cuando uno de los primeros que llegó le hace ver esto, le dice, el Señor no se le responde a él y le dice a uno de ellos, amigo, no te agravio, o sea, yo no te estoy faltando el respeto ni te estoy haciendo mal. ¿No conveniste conmigo en un denario? O sea, el trato con él fue que les iba a pagar un denario y eso fue lo que les pagó. Toma lo que es tuyo y vete, pero no quiero dar a este postrero, o sea, no quiero dar a este que llegó al final como a ti,
pero quiero dar a este postrero como a ti. O sea, quiero darle lo mismo a este que llegó al último, lo mismo que te di a ti, quiero darle a este que llegó al último, ¿cierto? Salvación y vida eterna. Pero quizás este último que llegó, ¿cierto? No recibió el almuerzo que él recibió, quizás no recibió el desayuno que él recibió, quizás no recibió, ¿cierto? El agua, ¿cierto? A mediodía para que la calor no lo sofocara, ¿cierto? Y esto representa, ¿cierto? La protección y los cuidados que Dios tiene para nosotros. Quizás nosotros siempre vemos la parte como la parte, lo que dicen los hombres, ¿cierto? La parte vacía del vaso y no vemos la parte media llena, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que nosotros podemos clamar a Dios cuando estamos pasando por dificultades, cuando estamos pasando por cosas difíciles, ¿cierto? Y el hombre que vive en el mundo, lo único que tiene es su astucia para poder sortear los obstáculos, ¿cierto? Entonces, muchas veces, así como él engaña a otros, otros también lo engañan a él. Y ese es el método que se vive incluso hoy en día. Entonces el señor de la viña le dice, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, o tienes envidia porque yo soy bueno. Así los primeros serán postreros, y los postreros serán primeros, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Entonces, esto también nos habla de que van a haber muchos que van a llegar a la iglesia, van a haber muchos que van a aprender, ¿cierto? Las formas que se utilizan en la iglesia. Quizás muchos van a aprender de memoria lo que dice la Biblia, pero no es eso lo que Dios quiere, sino lo que quiere Dios es que en nosotros hagamos parte de nosotros lo que dicen las escrituras, que tengan vida, así como Pablo, ¿cierto? Conocía las escrituras de memoria, porque dice que fue educado a los pies de Gamaliel, que era un gran maestro de las escrituras, pero hasta el día en que Jesucristo no se presentó delante de él, esas escrituras no pudieron cobrar vida. Cuando Jesús se presenta a, a Pablo, entonces las escrituras ahí tomaron vida en él y así Pablo pudo cambiar, ¿cierto? Y pudo ser el apóstol que es reconocido hoy en día y pudo predicar el Evangelio y pudo predicar la palabra que es la que nos da vida hasta el día de hoy, ¿cierto? No la palabra de él, sino la palabra que Dios puso en los labios del apóstol Pablo y a través de los escritos que él dejó para nosotros. El Señor le bendiga en esta tarde y sea esta palabra de bendición. No importa, ¿cierto?, si nosotros llegamos a los 10 años, a los 5 años, o a los 20, o a los 40, o a los 50, lo importante es que seamos recibidos en la viña del Señor como obreros, ¿cierto? Y que no seamos tan buenos para reclamar, sino que seamos buenos para agradecer. Que el Señor le bendiga y le guarde, para Dios sea honra, gloria y el de mí tenga su misericordia.